hablemos de aquellos que por primera vez entrarán al colegio. Esos pequeñitos, esos los que van al nido, los que van, por ejemplo, al jardín por primera vez, o aquellos que van a primaria, ese primer día de clases, cuando terminan viviendo una situación hasta por parecerse traumática para estos pequeños, y el padre, la madre que también en cierto modo termina sufriendo qué hacer con el niño, cómo ayudar, cómo apoyarle en un momento tan tenso, difícil que puede estar padeciendo en el inicio de clases. Estamos aquí en los estudios en estos momentos para hablar sobre ese tema con la psicóloga Consuelo Napaico, sobre cómo apoyar a los niños que entran a su primer día de colegio. Doctora Napaico, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos quienes están escuchando y viendo este interesante programa. Efectivamente, es muy importante el poder ayudar a los niños a que tengan un adecuado adaptación y aprendizaje así en el colegio. ¿Desde qué momento se tiene que ayudar al pequeño, a la pequeña, en este caso, sea hombre, sea mujer, para que pueda llegar al colegio, a la institución, sin ningún tipo de problema y no con ese momento bastante traumático? Claro. Yo recomiendo a los padres inicialmente que preparen a los chicos desde días antes. Ya. No es, digamos, a veces sucede que el último día, ya cuando los niños van a empezar las clases, los papás tienden a recién enseñarles que tienen que acostarse más temprano, ¿no? Entonces yo sugiero que puedan de repente durante el mes de febrero, que está más próximo a que empiecen las clases, ir adaptando al niño a que regularicen su horario de dormir, por ejemplo, y de alimentación, que también es muy importante, tanto para fomentar la calidad de vida como para ayudarlos a que tengan una mejor adaptación luego en el colegio. He visto algunos colegios que han arrancado el día de ayer y otros que van a arrancar el próximo lunes en el ámbito de instituciones privadas o parroquiales. Pero colegios públicos arrancan el próximo 11 de marzo. Hay tiempo suficiente, al menos estos días que quedan, para que se lo pueda adaptar en el horario de dormir. Claro, sí, hay una semanita Ya. que tendrían que ir acostumbrándolos. Si es que ellos piensan que ya empezando las clases los niños deben de dormir 8:30, 9, entonces en esta semana ya deberían de ir acostándose a esa hora. Pero muchas veces el hecho que duerman temprano tampoco evita que terminen protagonizando hechos de llanto, de pavor Claro. en la puerta del colegio. ¿Cómo enfrentar ese momento? ¿Cómo comportarse uno como padre con un niño? ¿Cómo tratar al niño para que no viva esa situación tensa? Yo sugiero que a los más pequeñitos, a los niños, por ejemplo, que van a entrar a inicial, que todavía tienen 3, 4 años, se les puede ayudar dándoles, por ejemplo, un juguete preferido que tengan o un objeto transicional, ¿no? El objeto que para ellos es bastante significativo. Llamémosle de repente un peluche, un muñequito, una mantita, algo que para ellos tenga un significado que los ayude en ese proceso luego de cuando están empezando los primeros días en el colegio. Otro tip bastante importante, considero que los padres deben de mantener la calma, la tranquilidad y no pues hacer que esta llegada al colegio sean, digamos, esperas largas. Muchas veces sucede que los papás están en la puerta del colegio y a veces he visto que los papás a veces incluso lloran más que los niños, Sí. ¿no? Entonces ahí como que los papás tienen que manejar sus emociones y enseñarle justamente eso a sus hijos. Si el niño ve a la mamá, al papá tranquilo, pues él también se va a tranquilizar. Ahora, es importante que en casa vayan viendo quién de repente suele ser más tranquilo, quién puede manejar más esa situación que de repente pueda ser una situación tensa, si la mamá o el papá. En ese sentido, si es de repente la mamá quien es más relajada, se suele calmar más rápido, ella sería, digamos, la que podría ayudar mejor en este proceso a su hijo. Pero ¿a qué le teme un niño o una niña cuando va al primer día de clases? Porque habría que saber también cuál es su temor para que el padre o la madre pueda saber cómo actuar o qué cosas decirle. Claro, sucede que es un ambiente desconocido, ¿no? Entonces muchas veces lo desconocido genera incertidumbre, temor, incluso para nosotros a veces los adultos, mucho más con mayor razón para los niños. Entonces ahí es que hay que entenderlos también. Ahora, si de repente el niño ya tiene hermanitos en el colegio, es más fácil. Claro, ¿no? podría ser más llevadero. Claro, el hecho de que lo lleven de repente días antes, a que conozca la ruta, a que conozca incluso la fachada del colegio, si puede ingresar mucho mejor, a de repente el portero, la señorita que atiende en secretaría. Entonces, poco a poco se puede ir adaptando con mayor facilidad. Pero si es hijo único o hija única,
Eh, Ahí está la complicación también para el pues padre, cómo comportarse en ese momento, porque siente también que el corazón se le desgarra cuando ve a su niño llorar. efectivamente, he visto padres en esa situación y realmente es a veces incluso el hecho de también calmar a los papás, no solamente al niño. ¿A quién atiendes primero? Exacto. ¿No? En este caso de los hijos únicos, es muy importante tener en cuenta las habilidades sociales que puedan tener los pequeños, Ya. que desde bebés ya se les puede ir enseñando. Pero Bueno, incluso cuando hablamos de hijos únicos, ahí está un problema que muchas veces termina generándose en el niño. Ser hijo único, como en casa no tiene con quién jugar, no sociabiliza mucho. Si vive en un condominio, tampoco hay mucha interacción con los demás niños de la zona. Entonces, como que el pequeño va creciendo aislado. Y al primer día de clase, creo yo, podría haber un choque bastante fuerte cuando vea otro niño en un ambiente desconocido para él. claro. Es, digamos, a veces más difícil para los hijos únicos, pero no así podemos decir que no es imposible, ¿no? O que no es Claro. posible. O sea, sí se puede lograr y en ese sentido es importante que lo vayan ayudando al niño desde que está más chiquito, antes incluso de que vaya al colegio, a que pueda ser un niño más sociable, que se desenvuelva más fácilmente en otros ambientes con personas desconocidas incluso, ¿no? Eso se puede ir promoviendo y ayudarlo. Ahora, también es importante tener en cuenta que el hecho de que la mamá o el papá tengan días que pueda llevar al niño al colegio va a facilitar también el que pueda tener un mejor proceso de adaptación. Y también el cómo los reciban en casa, ya cuando dejaron al niño, digamos, en el colegio, pasó todo el día y después lo recojan, el cómo lo reciban en casa, el cómo surge este trayecto de cuando lo llevan incluso, el cómo vean a los papás es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, favorecer la comunicación, el decirles, mira, hijito, yo te cuento, cuando fui mi primer día de clases, me acuerdo que eras tibia, muchos amigos, conocí amigos que de repente hasta ahora los veo, o la profesora me enseñó tales cosas, entonces el niño tiene que ir aprendiendo que es algo muy natural, muy normal y ver el ejemplo de sus padres. ¿Se podría tomar como un problema de inseguridad que un niño termine llorando en la puerta del colegio o del jardín? Podría sí, dependiendo del grado, la intensidad, en cómo el niño llore, en cómo el niño reaccione también ante lo que a veces las profesoras se acercan y les dicen, ¿no? Si es un tema de inseguridad, es un problema de crianza. Es un problema de crianza, Claro, o sea, efectivamente. y la solución partiera no por tanto orientar mejor al niño, sino a los padres. Efectivamente, cuando hablamos de niños tenemos que tener en cuenta que los que educan a los niños, los principales formadores son los papás, ¿no? Luego también los profesores cumplen un rol muy importante, pero sobre todo también en esta etapa inicial, los padres, ¿no? Entonces, si tenemos papás ansiosos, inseguros, temerosos, van a generar esa emoción también en el niño, porque las emociones se transmiten. Entonces, en ese sentido es muy importante que ellos mantengan la calma. Ahora, cuando se los va a llevar a los pequeñitos a inicial, yo recomiendo que se puedan ir reforzando sus conductas positivas. Por ejemplo, a través de stickers que les gustan tanto. Reforzando conductas positivas. A ver, explíquenos en buen cristiano. ¿Cómo un padre de familia, una madre de familia puede reforzar sus conductas positivas al niño o a Una la niña? conducta positiva en este sentido es que el niño logre ingresar al colegio, Ya. por ejemplo, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que el niño ingrese. Lo digo así porque muchas veces sucede que los papás van con la intención de que el niño entre al colegio, pero llegan a la puerta, ven al niño llorar, los papás no aguantan más y se dan media vuelta con se el lo llevan. niñito en brazos, Ya. ¿no? Entonces, Error. error total, porque así el niño empieza a manipular Ay, y pobrecito, nuevamente mijito, el no quiero que siguiente día, llore, le llevo a efectivamente. casa, ya mañana va a ser otro día, va a ser mejor. Exacto, ¿no? Y llega el siguiente día y sucede lo mismo. Y así estamos en una situación constante en donde no se resuelve nada. Entonces, ¿Y cómo refuerzas el hecho positivo de que el niño decida quedarse? ¿Cómo le incentivas? es importante, los niños, digamos, les gusta mucho y trabajan muy bien bajo conceptos tangibles, ¿no? El que de repente se les pueda dar algún motivador, como por ejemplo... ¿Un premio, por ejemplo? Un premio que pueda ser, llamémosle un sticker, una tarjetita, una figurita, algo que al niño le guste y que se le vaya entregando, digamos, de forma gradual a medida que va adaptándose cada vez más, ¿no? Quiero decir que al inicio se le puede dar de repente uno cuando ingresa y uno cuando sale.
del colegio. Luego solamente cuando ingresa, luego poco a poco, y esto obviamente tiene que ir acompañado de la comunicación, del mensaje positivo. Muy bien, hijita, te felicito porque entraste al colegio y sé que vas a aprender mucho, la profesora te va a enseñar, a mí me fue así, o sea, le empiezan a hablar. Y al mismo tiempo es importante la comunicación no verbal, ¿no? Que el niño vea que la mamá está manteniendo contacto visual con él, que le ve una sonrisa en el rostro, que ve que realmente lo que ella dice es congruente Que con le lo que genere observa. confianza, le genere paz, sobre todo a un momento tenso que pueda estar viviendo. Efectivamente, ¿no? Para los niños es una situación muchas veces tensa, entonces hay que ayudarlos. Doctora Exacto. Napaico, ¿me permite, por favor, en producción, si me permiten habilitar líneas telefónicas para conversar en estos momentos con padres, madres de familia que están próximos a llevar a sus niños al colegio privado desde este lunes? Algunos arrancaron el día de ayer, viernes, mientras que colegios públicos arrancan, sistema público arranca el próximo lunes 11 de marzo. 251-9422-467-4499. ¿Hay alguna consulta que quiera hacer usted? ¿Alguna orientación que quiera recibir? Para que de esta forma pueda evitar pasar ese momento tenso, bastante duro, hasta chocante para el propio padre, para la madre, cuando termina llorando, abrazado con su niño, con su niña, al inicio del año escolar. Hasta que podamos recibir las llamadas del público. En este momento, doctora Napaico, le quería preguntar si es que usted ha visto algún momento en su labor como psicóloga, en el ámbito escolar, ha visto dentro el primer día de clases a niños, por ejemplo, de 7 años, 8 años o mayores, también llorando el primer día de clases, que no quieren entrar al aula. Sí, ¿Se han dado sí casos? he visto niños grandes, incluso me estoy acordando de un niño que tenía 9 años y que era un niño grande, gordito, fuerte, Ya. que estaba, digamos, en una situación bastante tensa, en donde mostraba ansiedad y estaba agarrado, digamos, en el colegio habían ¿En las rejas. rejas? Exacto, entonces estaba agarrado ahí bien fuerte el niño y fue realmente complicado y difícil el poder ayudarlo en su proceso de adaptación. Finalmente se logró, pero sí fue una situación difícil, ¿no? En donde la mamá tampoco en este No caso apoyaba. no colaboraba porque el niño estaba así, la mamá estaba como que se despedía, luego regresaba a preguntar cómo estaba el niño, entonces el niño de pronto iba avanzando en pasitos de lo que estaba en la reja, iba avanzando un poquito más a sentarse de repente en el sillón de recepción, luego veía a la mamá y luego otra vez regresaba a la reja, entonces era una situación en donde considero faltaba apoyo también de los padres. Vamos con llamadas del público en este momento, doctora Consuelo Napaico, en este inicio del año escolar. Si el niño llora, ¿cómo se lo puede apoyar cuando se registre esa situación traumática en la puerta del colegio o del jardín? Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? Bienvenida, exitosa. ¿Cuál es su opinión o su consulta sobre el tema en estos momentos? Señor periodista, le agradezco muchísimo y a la doctora Napaico, si no me equivoco, y también a la señorita que está atendiendo en el interno con el teléfono. Estoy hablando desde San Martín, Tarapoto. ¿Ya? Mi consulta, mi opinión sobre esta situación problemática que hay con los niños de referente al primer día de clase, tiene mucho que ver, señor, discúlpame, con la gratuidad de la enseñanza, con la obligatoriedad que hacen en Tarapoto, San Martín, específicamente en San Martín, señor periodista, los cobros indebidos por parte de las APAVAS en las Ya. instituciones educativas. Bueno, Están en convenio entiendo con que los entiendo que es sectores. un tema ya de competencia de UGEL, de vigilar que la enseñanza sea gratuita, pero lo que queremos Señor, ver es el los impacto en el sectores- niño exactamente sobre el primer día de clases, que terminan llorando, que hay un momento traumático, cómo el padre tiene que asumir ese rol para poder calmar al niño. Eso es lo que queremos ver en este momento. Le agradezco Correcto, señor. Ya. Correcto. En este caso, en San Martín, Tarapoto, justamente es uno de los problemas que está hablando la doctora. ¿Por qué los niños tienen vergüenza, no quieren quedar en clase el primer día, el segundo día de clase? Justamente porque aquí obligan ir con loncheras, entregar todos los útiles escolares, pagar multas altísimas a la dirección, o perdón, a los presidentes de APAVA, a las secretarías, porque engañan al pueblo que deben de pagar. Bien, Justamente los muchísimas gracias por la llamada telefónica. En cierto modo, creo que es un tema de competencia de UGEL. Sí, sí. Pero ¿podría darse algún momento, doctor, un tema de vergüenza por el cual el niño no quiere ir al colegio?
Sí, sí, efectivamente sí hay situaciones en donde de repente, obviamente los colegios dicen muchas veces que tienen que llevar todos los útiles escolares el primer día de clase. Entonces a veces los niños sienten vergüenza si de repente se han dado cuenta o saben que la mamá o el papá económicamente no han podido lograr todos los, digamos, la compra de todos los útiles escolares, ¿no? O que le falta algún libro, entonces, o que lleva tal vez la lonchera o la mochila del año pasado. Entonces son situaciones ¿Termina cohibiendo al niño? en donde a veces, digo a veces, porque también es importante cómo los papás manejen esa situación. Claro que sí. ¿No? Entonces, para eso se les tiene que hablar, comunicar, preparar previamente y no dejarlo, digamos, para última hora. Entonces, en ese sentido, y sobre todo con los más pequeños, es muy favorable la comunicación didáctica a través de cuentos que se le pueda de repente enseñar al niño, en un cuento en donde de repente el niño o la niña no tenía todos los útiles escolares por una situación particular que haya podido suceder en casa. Entender que una situación como esa es normal. Que lo vean de esa manera es normal y que luego se les va a ir comprando a medida que pasa el tiempo los útiles. Ahora, bueno, pero sobre todo en ese sentido que el padre converse con la profesora, con el profesor, también un poco de comprensión. Exacto, sería importante eso también por parte de los maestros. Y estamos en una sociedad realmente materialista en donde tenemos que dejar esto porque realmente sí afecta a los niños. Emocionalmente termina afectándolos de una u otra manera. Exacto. Bien, más llamadas telefónicas en este momento. Saldo 519422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado? Bienvenido con su consulta y su opinión aquí en estos momentos con la doctora Consuelo Napaico sobre el tema del primer día de clases. Donde los niños tienen un trauma muchas veces. Sí, señor periodista, buenas tardes. Mire, yo soy un oyente desde que se fundó la radio. Bien, muchísimas gracias. Escucho todos los días. Mire, señor periodista, con mucho respeto, yo quisiera solamente decirle de que casualmente la problemática de los niños, psicológica, más que nada en este caso educativa que va a ingresar, aunque le parezca de repente usted no es consciente, tiene fundamento económico. Entonces es importante de que más o menos todas las cuestiones, los problemas psicológicos estén supeditados dentro de una estructura económica. Le digo esto, señor periodista, con mucho respeto, porque usted al oyente anterior debería un poco haberle dejado hablar para poder, porque ahí radica la problemática. Usted parece que lo toma la actitud psicológica, educativa, aislado de lo económico, ¿no? Con mucho respeto, señor periodista, porque yo le escucho desde que usted se inició en la radio exitosa. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Justamente hemos tenido parte del comentario sobre el impacto económico que pueda generarse en la actitud de un niño dentro del colegio. No es que no lo hemos tomado en cuenta, simplemente que consideramos que lo que estaba mencionando el oyente de San Martín era un tema de cobros indebidos, que era netamente un tema de competencia de UGEL y de DREL, a donde tendría que acudir para denunciar estas presuntas irregularidades. 12:55. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, señora? Bienvenida, exitosa. Adelante con su consulta en estos momentos o su opinión con la doctora Consuelo Napaico. Mi nombre es Lucero y tengo un niño de 8 años en la cual estoy presentando desde el año pasado un problema en el colegio. Quería saber si es normal la situación que está teniendo mi niño. Por 3 meses consecutivos mi niño estaba llorando en el colegio. ¿Ya? Por 3 meses consecutivos, si es normal. Gracias por la llamada telefónica. ¿Es normal que un niño durante 3 meses... 3 meses? No, estamos hablando ya de una situación constante. ¿Ya? En donde sí, en ese caso, amerita que el niño pase por un proceso de evaluación psicológica para ver efectivamente cuál es la causa, el motivo del por qué está tanto tiempo en esta situación. Ya no es un temor normal del primer día de clases. No, ya estamos hablando de 3 meses en donde el niño está sufriendo una situación que le ha causado mucho impacto. El niño tiene 8 años. Claro, y un niño ya grandecito. Exacto, ya pasó por jardín, ya pasó por primer grado. Claro. 3 meses llorando, en cierto modo, habrá que ver el antecedente por el cual está motivándolo con esa actitud. Por eso, en ese caso, sí amerita una evaluación psicológica
y luego asistir pues a la terapia psicológica correspondiente de acuerdo al O sea, resultado. la recomendación para la mamá, doctora Consuelo Napaico, es que busque ayuda especializada. En este caso sí es necesario. Bien, es importante eso. 12:57 minutos, una llamada más en estos momentos aquí en Exitosa al 251-9422-467-4499. Primer día de clases, primer día que se va a vivir este lunes 4, colegios privados, mientras que el lunes 11 en los colegios, instituciones educativas públicas del país. Aló, buenas tardes. Exitosa. Por supuesto, estamos al aire, señora. Adelante con su opinión o su consulta sobre el tema que estamos tocando por el año escolar. Mi consulta es tengo un niño de 3 añitos. El año pasado lo puse en estimulación temprana para que él se pueda desenvolver y soltándose, pero no se puso a llorar. Se quedó un mes tranquilo, lo que pasa es que al siguiente mes entró un niño nuevo y lloró y contagió a todos, y de lo cual él empezó a llorar y ya todos los días lloraba, y fue como casi un mes, y lo único que opté es por retirarlo, ya no lo llevé porque mucho lloraba. Ya, ¿este año volverá al nido, al jardín? Ya le corresponde hacerlo, porque el año pasado fue estimulación y ahora este año ya le corresponde ir al inicial. Bueno, ¿y usted teme que vuelva a ocurrir lo mismo? Sí, es mi temor, ¿no? Porque, o sea, él piensa, le estamos hablando con mi esposo para que vaya al colegio y él piensa que va a ir con su hermanita, la que está en 2º grado, porque el año pasado 2 veces le dejé así en el salón de su hermanita y se quedó. Y él piensa, voy a estudiar con mi hermanita. Él piensa que va a ir al salón de su hermanita, no piensa que, o sea, él es inicial. ¿Qué hacer en una situación como esa? Muchísimas gracias por la llamada telefónica, doctora. Sí, estamos hablando ya de un niño que tiene 3 añitos, ¿no? Que tenía 3 años, según entendí, en el proceso de estimulación temprana. Ahora ya debe tener 4 o casi 4, ¿no? Entonces, se supone que ya han tenido todo un año como para poder ayudar al niño a través de los mensajes, la comunicación. El niño cree que va a estudiar en el salón de su hermana, que es mayor. Claro, pero si todavía de repente le falta una semana para empezar las clases, se tendría que decirle y explicarle al niño que cada niño tiene que entrar, cada hermanito, a su salón correspondiente, ¿no? Eso ya se lo tienen que decir, no esperar el último día para hacerlo, sino desde ya ir preparándolo esa situación. Como te comentaba, es importante que se les enseñe a los niños de forma didáctica, de pronto a través de cuentos, de títeres, ellos jugar de repente en casa, jugar a la escuelita, la mamá, el papá, los hijos, jugar todos como es un proceso escolar para que el niño vaya interiorizando conceptos y vaya aprendiendo que es normal y que todos hemos pasado por esa situación. Bien, doctora Consuelo Napaico, muchísimas gracias por su presencia en los estudios.